Bienvenidos a Nespris Terror. Ponte cómodo, apaga la luz y disfruta de las siguientes historias. El visitante nocturno, la leyenda prohibida del niño sin cabello en Monterrey. Dicen que en Monterrey circula desde hace más de 20 años un rumor extraño. Uno que casi nadie se atreve a contar en voz alta porque, según quienes lo han escuchado completo, basta con recordarlo para atraer algo a tu casa. Habla de una familia que se mudaba constantemente por culpa de un oficio peculiar. La madre de Leonor se dedicaba a comprar, restaurar y revender casas antiguas, muchas de ellas abandonadas por razones que nadie explicaba con claridad. La última casa que habían adquirido, una enorme construcción de los años 40 en la colonia Obispado, tenía una reputación particularmente incómoda. Los vecinos la bordeaban con la mirada. Otros apresuraban el paso al caminar frente a su fachada. Pero la madre de Leonor, acostumbrada a supersticiones, no prestó atención. Solo son historias viejas para asustar niños, decía. Esa primera noche, como siempre, dejó encendida una pequeña bombilla amarilla en el cuarto de la niña. Aquella luz tenue había sido su refugio en innumerables mudanzas. Sin embargo, en esta casa, la luz parecía perderse entre las sombras, como si algo la absorbiera. Los primeros días fueron inquietantes, incluso para Leonor, que ya había aprendido a convivir con los ruidos típicos de casas antiguas. Madera que cruje, tuberías viejas, ventanas que tiemblan con el aire. Pero esta era diferente. El silencio tenía un peso raro, espeso, como si la casa contuviera su respiración. Las noches estaban llenas de pequeños golpes, pasos suaves que parecían recorrer el pasillo, y un sonido que Leonor no lograba identificar, como si alguien arrastrara tela o uñas sobre el piso. Su madre insistía en que todo era parte del ajuste natural de la estructura, pero la niña sabía que algo estaba mal. Desde el segundo piso, sobre todo después de las 11, se escuchaba un leve sollozo, un lamento que se perdía apenas uno intentaba concentrarse en él. Nada lo explicaba, y aún así estaba ahí, persistente y frío como el aire que se colaba bajo la puerta. La primera semana, finalmente, Leonor logró dormir profundamente, hasta la tormenta. Ese lunes por la noche, el viento golpeaba con tal fuerza que las paredes parecían respirar. Un trueno estremeció toda la casa y la ventana del cuarto de la niña se abrió de golpe, provocando un estallido que la arrancó del sueño. El corazón le martillaba el pecho cuando intentó encender la luz, pero el interruptor no funcionó. La pequeña bombilla en el buró se había apagado también. La oscuridad era completa, tan densa, que parecía tener textura. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Un golpecito metálico, lejos, en el otro extremo de la habitación. Luego otro, más cercano. Leonor retrocedió de inmediato, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. Estaba segura de que alguien más respiraba dentro del cuarto. No era su imaginación. Era un sonido húmedo, irregular, justo donde se formaba la sombra más profunda. Decidida a buscar a su madre, Leonor extendió la mano hacia la pared para orientarse. Dio apenas 2 pasos cuando su palma chocó contra algo blando. Al principio creyó que era una prenda de ropa colgada, pero al tocarlo de nuevo, sintió la fibra delgada de un mechón de cabello. Un relámpago iluminó la habitación por un instante, y en ese destello vio la figura completa, un niño de su misma estatura, inmóvil, pálido, con los ojos tan abiertos que parecían 2 cristales empapados. Su boca estaba temblorosa, como si quisiera decir algo, pero lo que salió no fue un susurro, ni un llanto, sino una voz profunda, reverberante, que no podía pertenecer a un niño. «Fuera, o les haré lo mismo». El eco de aquella amenaza se expandió en todas direcciones, golpeando las paredes como un rugido distorsionado. Leonor gritó y corrió hacia el pasillo, sintiendo la presencia detrás de ella, casi respirándole en la nuca. En el corredor chocó con su madre, quien venía hacia ella con el rostro lívido. «¿Tú también lo escuchaste?», preguntó Leonor entre sollozos. La mujer no respondió, solo la tomó de la mano y ambas bajaron las escaleras en la oscuridad, intentando no mirar atrás. Salieron de la casa bajo la lluvia sin recoger nada. Refugiadas bajo el porche del vecino durante horas, esperaron a que la tormenta cediera.
Al amanecer, ya empapadas y temblando, decidieron entrar para recuperar pertenencias básicas. La casa estaba silenciosa, casi tranquila, como si se burlara de ellas. Todo estaba en su lugar, excepto por el espejo del cuarto de Leonor. El vidrio tenía una palabra grabada con surcos profundos. Fuera. Y desde una esquina colgaba un largo mechón de cabello oscuro, demasiado parecido al que la niña había tocado horas antes. La familia decidió abandonar la casa sin mirar atrás. La propiedad fue puesta en venta de inmediato y sin explicación, su madre decidió dejar la restauración de casas antiguas. Se mudaron a un pequeño departamento en el centro de la ciudad y trataron de retomar una vida normal. Pero para Leonor eso era imposible. Cada noche soñaba con el niño, parado al pie de su cama y con esa frase deformada repitiéndose una y otra vez. Con el tiempo, los sueños comenzaron a confundirse con la realidad. En más de una ocasión, la niña vio una sombra pequeña pasar por el pasillo del departamento. Y aunque trataba de convencer a su madre, la mujer siempre encontraba excusas, atribuyendo todo al estrés del cambio. Sin embargo, Leonor veía cómo, por las noches, su madre revisaba compulsivamente las puertas y ventanas como si quisiera asegurarse de que algo no entrara. Todo parecía estabilizarse hasta una tarde en el colegio. La profesora de español llevó un lote de periódicos antiguos para una actividad sobre análisis de noticias viejas. Leonor recibió uno de los más gastados, con páginas amarillentas y olor a humedad. Al pasar las hojas, una imagen llamó su atención. La fotografía en blanco y negro de un niño. Su rostro era exactamente el mismo que había visto en su cuarto aquella noche. El titular decía: menor encontrado muerto en circunstancias inexplicables. El artículo relataba que había sido hallado dentro de una casa antigua muy similar a la suya, con heridas profundas hechas con tijeras. Según la policía, todo apuntaba a un acto cometido por sus propios padres, quienes aparecieron muertos minutos después en un aparente suicidio. El caso nunca se resolvió del todo, porque había inconsistencias en la escena, objetos fuera de lugar y testimonios contradictorios de los vecinos. Aún así, el archivo fue cerrado. Lo más perturbador fue la última línea de la nota. El menor presentaba mechones de cabello arrancados a la fuerza, como si hubiera intentado defenderse de alguien más. Leonor sintió la garganta seca. En su mente resonaba la amenaza de aquella noche. Fuera o les haré lo mismo. Era imposible que la coincidencia fuera casual. Ese niño no era un recuerdo, ni una pesadilla. Era algo más, alguien más. Intentó comentarlo con su madre, pero la mujer se negó rotundamente a hablar del tema. Dijo que debía olvidar lo ocurrido y seguir adelante. Pero Leonor sabía que la sombra que había escapado de aquella casa la seguía de algún modo. Y las noches comenzaron a empeorar. Ahora no veía solo una figura, veía varias. Siluetas pequeñas, en los rincones, susurros en el baño, detrás de la cortina, manos diminutas deslizándose bajo la cama. Una madrugada, mientras la ciudad dormía, Leonor despertó por un sonido familiar. Un golpecito metálico, igual que aquella primera vez. Esta vez provenía del interior del closet. Ella se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El golpe sonó de nuevo, más fuerte. Luego, el crujido de una puerta abriéndose lentamente. Aunque sabía que debía correr, sus piernas no respondían. La oscuridad del closet parecía extenderse hacia la habitación, tragando la luz de la ventana. Y en ese instante, una voz infantil, no la del niño del pelo arrancado, sino otra, susurró: «No debía dejar que se fuera. Está despierto otra vez». Leonor gritó tan fuerte que despertó a los vecinos. Su madre llegó corriendo, encontrándola al borde del colapso. Pero cuando encendió la luz, el closet estaba vacío. Solo un mechón de cabello caía sobre los zapatos de la niña, esta vez rubio. Semanas después, la policía tocó a su puerta. Habían encontrado la antigua casa en Obispado nuevamente abierta, pese a que había sido asegurada con candados nuevos.
Los agentes explicaron que dentro habían hallado restos de animales pequeños mutilados, juguetes antiguos movidos del lugar y marcas en las paredes como arañazos. Lo más inquietante fue un detalle. Sobre el espejo del baño aparecía una frase escrita con algún objeto afilado. Decía: «Todavía no se va». Leonor sintió un escalofrío que le recorrió la columna entera. Pese a cambiar de hogar, el niño seguía buscándola, o quizá no a ella, sino a cualquiera que hubiera puesto un pie en su antiguo cuarto. Su madre decidió mudarse nuevamente, pero ya era tarde. Algo se había adherido a ellas. Desde entonces circulan rumores entre vecinos, veladores y algunos agentes municipales. A veces, al pasar frente a ciertos edificios viejos de la ciudad, reportan ver a un niño parado junto a las ventanas, siempre a la misma hora, entre las 2:33 y las 2:40 de la madrugada. Siempre del mismo tamaño. Siempre con el cabello faltante en mechones irregulares. Se queda quieto durante varios segundos y luego se desvanece sin más, como si nunca hubiera estado allí. En colonias antiguas de Monterrey, hay quienes aseguran escuchar una frase resonando dentro de las paredes, sobre todo durante las tormentas eléctricas. Fuera o les haré lo mismo. Aunque nadie sabe con exactitud qué quiere decir con lo mismo, muchos creen que habla de repetición, de un ciclo que nunca terminó, de la noche en que aquel niño murió y quedó atrapado entre paredes desconocidas, buscando compañía. Nadie sabe qué fue exactamente lo que Leonor y su madre encontraron aquella noche. Algunos especulan que fue la impresión de un niño asesinado que revivía eternamente su último instante. Otros juran que era otra cosa, algo más antiguo que la casa misma, usando la imagen del menor para comunicarse. Pero las mudanzas no sirvieron de nada. Con los años, varias personas cercanas a la niña reportaron haber visto sombras pequeñas, siguiéndola, o escuchado voces distorsionadas en los pasillos. Hoy, ya adulta, Leonor evita hablar del tema. Sin embargo, hay algo que sí admite. Nunca duerme completamente a oscuras. Siempre deja una bombilla encendida, la misma desde la infancia. Y aún así, de vez en cuando, despierta en medio de la noche, sintiendo una presencia frente a ella. Cuando abre los ojos, ve apenas un bulto pequeño parado junto a la puerta. No hace ruido, no se mueve, solo observa. Y en la penumbra, con una voz que ya recuerda demasiado bien, vuelve a escuchar: «Fuera, o les haré lo mismo». Si te han gustado las historias, te invito a apoyarnos suscribiéndote al canal y activando la campanita. Gracias por llegar al final del video. Te invitamos a contarnos tus historias para contarlas en el próximo video. Que tengas dulces pesadillas.